se incorporen nuestros amigos que hayan podido retrasarse y comenzaremos, lo dicho, en 3 minutos exactos. Venga, hasta ahora mismo. Hola de nuevo, muy buenas. Pues vamos a comenzar un poquito sobre la hora prevista. El primer mini webinar de una pequeña serie que tenemos prevista. Y lo primero, agradeceros la asistencia. Intentaremos, desde luego, en el diseño inicial de este mini webinar pensamos en ocuparos el menor tiempo posible y condensar de forma razonable la mayor cantidad de información posible. Y bueno, pues quien os habla es Roberto Moreda, de Alenta, y conmigo me acompaña Carlos Abalde, que es nuestro ingeniero especialista en integraciones de Varnish, Varnish Plus. Y bueno, pues vamos a hablaros hoy de 2 elementos clave para mantener una caché caliente. Vamos a ver qué 2 elementos son estos, qué es una caché caliente, por qué es bueno y cómo nos puede ayudar. A lo largo de la presentación, como va a ser intentaremos que sea una cosa cortita, si queréis podemos mover todas las preguntas que puedan surgir hacia el final, pero bueno, si alguien tiene la necesidad imperiosa de preguntar algo en cualquier momento, pues por favor que no se corte, que aquí estamos para eso, para resolver dudas. Bien, entonces, espero que se vean correctamente las transparencias. La agenda es muy concisa. Vamos a comentar brevemente quiénes somos, qué es Varnish Plus. Esto es muy importante porque es la diferencia clave entre lo que pues es necesario para una instalación inicial de Varnish, quizás con el open source, pero cuando realmente las cosas se complican y el nivel de criticidad pues sube, Varnish Plus es la elección evidente. ¿Por qué es importante tener una caché caliente? Y luego estos 2 elementos de los que hablábamos al principio, el Massive Storage Engine, bueno, nos referíamos al principio medio misteriosamente, el Massive Storage Engine y el Varnish High Availability. Lo primero, o lo segundo, después de presentar la agenda, es quiénes somos, por qué estamos aquí. Y bueno, este es un mini webinar hecho, por supuesto, con el soporte y la colaboración de Varnish Software, nuestros partners. Varnish, como ya sabéis, es la compañía detrás de Varnish Plus. Uno de los lemas o motos es desarrollar software flexible. La muestra perfecta es Varnish Caché. Y de alta disponibilidad para entregar contenido web lo más rápido posible. Alenta, somos nosotros, somos el partner de confianza de Varnish en multitud de proyectos y desde hace varios años con proyectos activos no solamente en España, sino en otros países y también pues, al otro lado del Atlántico, donde probablemente tengamos compañeros que ahora mismo nos estén escuchando. Somos especialistas en cuestiones de control de acceso a integraciones complejas de Varnish. Es decir, muchos de nuestros clientes pertenecen al sector de los medios de comunicación, de los medios digitales. Y bueno, pues se debe, entre otras cosas, a la popularidad creciente o el uso creciente de sistemas de control de acceso, como por ejemplo los paywalls. Pero sobre esto hablaremos más adelante, quizás en otro mini webinar solo dedicado a ello. Bueno, pues el primer tema, la primera cuestión importante, que además es el origen de estos mini webinars, es ¿qué es Varnish Plus? ¿Qué es la oferta de Varnish Plus? Bueno, Varnish Plus, en 4 palabras, podría ser pues, lo mejor de Varnish, lo mejor de lo que conocemos como Varnish, el clásico, el proxy caché HTTP de alto rendimiento.
Y esto es un producto que consiste en una suscripción donde los dos elementos principales son, por un lado, el soporte oficial, certificado, llámale como quieras, el soporte que llega hasta el nivel de desarrollo de Varnish. Esto es, una vez más, donde la comunidad no es suficiente, que la comunidad funciona muy bien hasta ese día en el que tienes ese problema grave con tu infraestructura que hace que necesites una respuesta sí o sí en menos de una hora. Bien, entonces ahí es donde entra en juego el componente soporte oficial de Varnish Plus y luego la otra parte de Varnish Plus, que son los componentes software exclusivos de Varnish Plus. Aquí entran en juego cuestiones, escenarios en los que muchos de nosotros, tiempo atrás, hemos encontrado soluciones, bueno, más o menos hacks o hackish, ¿vale? Pero que en un entorno corporativo, en un entorno en el que el riesgo de fallo tiene un coste muy alto, bueno, pues sería conveniente que cuestiones pues, como el soporte de TLS, SSL esté integrado, cuestiones como la alta disponibilidad y la temperatura de la caché, vamos a ello ahora mismo, pues no son algo menor. Entonces, bueno, Varnish Plus, insisto, es el elemento clave para una organización en la que la aceleración de los recursos web es clave y es una parte crítica de su negocio. Y bueno, ya entrando en materia más concreta de este mini webinar, insisto que es el primero de una serie que esperamos que sean al menos 3, subrayando partes que son exclusivas de la suscripción de Varnish Plus. Pues, ¿por qué es importante tener una caché caliente? ¿Por qué queremos esto? ¿Qué significa esto? Bien, una caché fría, como muchos de los que estamos aquí pues ya sabemos, es una caché que está vacía o no contiene objetos irrelevantes. Es, hablando en un ejemplo clásico, es lo que tenemos cuando acabamos de arrancar nuestro servidor de Varnish. Frente a esto, otro término acuñado en ingeniería es el término de caché caliente. Una caché caliente contiene objetos útiles y trata de maximizar el uso del espacio disponible. Esto es lo que tenemos, por ejemplo, en una situación en la que ya tenemos nuestra caché Varnish funcionando desde hace un tiempo y, bueno, pues Varnish ha hecho su magia y trata de mantener en su almacenamiento los objetos que el usuario o los miles de usuarios requieren para ser servidos sin tocar para nada el backend. Entonces, con esto lo que tenemos claramente es que una caché caliente significa menos peticiones al backend y, por lo tanto, más rendimiento con una menor inversión. Lo de menor inversión es básicamente porque es probable que necesitemos menos potencia de backend para servir las mismas grandes cantidades de peticiones que nos llegan de los usuarios. Entonces, con esto tenemos una fotografía de qué son estas dos cosas y por qué es importante, sobre todo en escenarios grandes, que nuestra caché esté caliente pues, todo el tiempo. Bueno, Carlos, lo tengo aquí al lado. En cualquier momento, Carlos, me interrumpes, pero ya te daré paso de todos modos en muy breve. Bueno, vamos bien de tiempo porque el objetivo es hacer que estos sean pues 20 minutitos y después haya la posibilidad de responder preguntas, atender dudas y demás. El primero de los dos elementos que pueden ayudarnos a mantener una caché caliente es el Massive Storage Engine. Bien, ¿esto qué es? Esto es un elemento software que viene incluido en la suscripción de Varnish Plus y que está destinado o está diseñado para una gestión eficiente de grandes volúmenes de caché. Cuando hablamos de grandes volúmenes, hablamos de hasta varios cientos o más de 100 terabytes. Los que ya trabajáis con Varnish o habéis tenido alguna experiencia con Varnish, sabéis que existen dos storages para caché, el file y el malloc, es decir, la utilización de un fichero y la utilización de memoria. Bueno, en principio podría pensarse que, bueno, pues si tengo un espacio suficiente de disco o suficiente memoria, pues ya está, o sea, añado mis gigas y gigas y esto debe funcionar. Bueno, pues eso no es exactamente así. A partir de un volumen determinado, pues pueden aparecer problemas de fragmentación y demás que el Massive Storage Engine resuelve. Esto es, como
con el Massive Storage Engine, el MSE, tenemos menos fragmentación, tenemos mejores ratios de acierto porque utiliza algoritmos un poquito más sofisticados para decidir qué se queda y qué no se queda en la caché. Y un detalle muy importante, y sobre esto Carlos me matizará enseguida, hay persistencia, que significa que aunque reiniciemos el nodo, aunque hagamos un restart, no una recarga, no un reload de Varnish, pues la caché va a seguir estando caliente, va a mantenerse tal como estaba. Entonces, el titular a nivel general es este. Massive Storage Engine, pensado para grandes volúmenes y pensado para que la caché esté caliente aunque hagamos un reinicio del servidor Varnish. Y bueno, pues yo aquí, Carlos, sí que seguro que tiene algo que contarnos. Por favor. Ok. Bueno, pues nada, complementando lo que ha contado Roberto, el MSE, el Massive Storage Engine, pues bueno, la característica fundamental es la M del nombre, la parte masiva, con pruebas que llegan a almacenamientos en un solo nodo Varnish del orden de 100 terabytes, pero no todo el mundo tiene ese caso de uso, claro, pero la introducción de la persistencia en este tipo de almacenamiento hace que sea de interés en realidad para cualquier usuario de Varnish, ya maneje terabytes o esté manejando órdenes de gigabytes. Y ahí es donde surge de lejos la probablemente confusión más grande cuando hablamos del MSE, que es que, bueno, los que ya estáis familiarizados con Varnish Caché y sus dos tipos de almacenamiento, el malloc y el file, en particular el file lleva un poco de confusión porque, bueno, esa idea de que el almacenamiento está en un file, en un archivo que está en el sistema de ficheros, a mucha gente le lleva a la confusión de, bueno, entonces si reinicio Varnish, como el almacenamiento está en un archivo, los objetos que estén almacenados en Varnish después del reinicio seguirán ahí. Pues no es así. El nombre file tiene que ver con su implementación interna, con un archivo mapeado en memoria, pero no tiene nada que ver con la persistencia. Luego, la única opción para tener un almacenamiento persistente que resista reinicios para mantener la caché caliente sería el Massive Storage Engine. Y esa es posiblemente la confusión más grande. Después, por dar otra pincelada que también podría surgir después en la parte de preguntas, pero para adelantarnos ya, es, bueno, ¿qué pinta tiene esto del Massive Storage Engine? Bueno, pues es un elemento que forma parte de Varnish Caché Plus, no es una pieza que está ahí sin más, y la complejidad para ponerlo a funcionar es aproximadamente la misma que la de cualquier otro almacenamiento. El único factor que hay que tener en cuenta a la hora de usarlo es que este almacenamiento, por su naturaleza de poder manejar órdenes de terabytes, el almacenamiento como tal se descompone en dos archivos. Uno, que es el almacenamiento propiamente dicho, y sería ese que podría tener órdenes de gigabytes, terabytes, lo que sea necesario, y un segundo archivo que estaría en el orden de los gigabytes, pocos, que es un índice sobre el primero. Bueno, pues teniendo en cuenta esta idea, que es así como muy intuitiva, un almacenamiento y un índice de almacenamiento, pues la única cuestión, si cabe un poco complicada del MSE, es tener en cuenta que al archivo índice es fundamental tener una entrada-salida pues, potente para que da el rendimiento que probablemente vamos a querer que tenga. Muy bien. Bueno, no entramos en más technicalidades, si acaso lo dejamos para la parte final, si alguien tiene curiosidades, pero bueno, parte general, grandes volúmenes de caché y persistencia. La cuestión técnica, pues las dos pinceladas que ha dado Carlos, que de hecho suelen ser las dudas más habituales cuando hablamos de esto con un cliente o alguien interesado técnicamente. Bueno, continuamos. Y el segundo elemento del que hablábamos al principio, que nos puede ayudar a mantener una caché caliente, es la alta disponibilidad de Varnish, el Varnish High Availability. Bueno, esto trata de un elemento software, una vez más incluido de forma exclusiva en la suscripción de Varnish Plus, que se encarga de la sincronización de contenidos de caché entre distintos nodos. Esto, que bueno, pues tiene un funcionamiento relativamente sencillo cuando se explica, algo que hará Carlos en un ratín, para lo que nos sirve es para reducir potencialmente el número de peticiones al backend en como mínimo un 50%. Me explico y se ve de una forma muy fácil. Supongamos que tenemos dos nodos de Varnish justo enfrente de nuestro backend. Si alguien hace una petición, un usuario, de un objeto
a nuestro sistema, llegará a uno de los nodos, este se lo pedirá al backend, se lo devolverá y se quedará con una copia. ¿Qué pasa? Que puede suceder que otro usuario pida el mismo objeto y lo haga o vaya al segundo nodo de Varnish que no lo ha recibido del backend anteriormente. Por lo tanto, estamos haciendo dos peticiones al backend para servir el mismo objeto. Esto no es muy eficiente, de ahí que, bueno, si hubiese esta sincronización, se podría reducir un 50% en este escenario el número de peticiones al backend, que no es poca cosa en determinados escenarios. Y, claro, esto además, el que tengamos los contenidos sincronizados, va a hacer que la caché caliente de uno de los nodos, bien, pues se replique, o, bueno, en fin, el calentamiento sea global, vaya la expresión. Pero la idea es esa, que la sincronización de contenidos se realice cada vez que se haga una petición. Sobre cómo se hace esto, al margen del impacto que puede tener, insisto, lo mismo que hemos visto al principio, es decir, mejor rendimiento, menos peticiones al backend y probablemente menor inversión en el backend utilizando este sistema. El cómo se hace, Carlos, una vez más, ilumínanos, por favor. Okay. Bueno, aparte del cómo se hace, la idea es comentar 3 pinceladas sobre las 3 cuestiones típicas que suelen surgir al hablar de este elemento. Bueno, lo primero, la idea conceptualmente es muy sencilla. Tenemos más de un nodo Varnish Caché que tiene objetos almacenados y queremos replicar ese estado entre sus hermanos, digamos, que están al mismo nivel que él. Por tanto, estamos hablando de una replicación y, como siempre que hablamos de replicación, pues típicamente se asimila a, pues no sé, una base de datos, un MySQL replicando un esclavo de un maestro. Enseguida se hace ese símil. Entonces surgen confusiones habituales con esto del VHA. Hay un par de características que diferencian a la replicación VHA de una replicación al uso, como podría ser una base de datos, y son que es una replicación totalmente asíncrona. O sea, en otras palabras, introducir este elemento de replicación no introduce ninguna latencia extra en la velocidad a la que servimos contenidos a los usuarios desde la caché. Entonces, replicación asíncrona. Y segunda característica, que también lo hace muy diferente a una replicación típica de base de datos, que es la estrategia para la replicación es una estrategia best effort. O sea, se trata de replicar los objetos, pero si en un momento dado no es posible replicarlos, pues porque la cola de objetos pendientes de replicar, por decir algo fácil de visualizar, en un momento dado es demasiado grande, bueno, pues simplemente no se replicarán algunos objetos. Eso en una base de datos pues no sería una opción. En un elemento como Varnish Caché, para conseguir el objetivo último, que es mantener las cachés calientes y reducir el tráfico con el origen, pues es totalmente aceptable y hace que el resultado final sea pues más mantenible y más tolerante a todas las cosas que pueden pasar en una infraestructura. Entonces eso, el primer punto, ¿no? El aclarar que el funcionamiento de la replicación es asíncrona y con una estrategia de best effort. Otra pregunta típica que surge en el contexto de VHA es que, bueno, de nuevo, la idea es simple, estamos replicando estado entre nodos Varnish. Luego, por tanto, al introducir este elemento, empieza a surgir tráfico entre nodos Varnish que antes no existía. Pues una cuestión típica que surge aquí es, bueno, ¿y qué pasaría si tengo mis nodos Varnish están desplegados en más de un data center? Bueno, pues para soportar ese escenario, o sea, la gente VHA provee infraestructura para esto con el objetivo de conseguir pues lo obvio, tratar de minimizar el tráfico entre data centers, que la replicación entre estos sea, que el tráfico de replicación sea el menos posible y que el tráfico de replicación ocurra sobre todo dentro del data center. En general, lo que introduce VHA es la idea de clúster y, bueno, un data center puede ser un clúster, aunque, bueno, también podría haber otros usos. Y en este contexto, también, otra pregunta típica, la replicación de objetos entre nodos Varnish puede ser en HTTP plano o en HTTP seguro, lo cual sería particularmente interesante posiblemente cuando estamos replicando entre data centers diferentes. Y la última cosa, la última pincelada, que también es de las confusiones típicas, aclarar que este elemento VHA lo que replica es el
los objetos. Los objetos que se almacenan en un nodo de caché se replican en sus hermanos, pero solo eso. Realmente Varnish internamente tiene más estado. Los que lo estéis utilizando Varnish a día de hoy, seguro que, por ejemplo, entendéis lo que es un ban. Bueno, pues eso que es un ban, que fundamentalmente es un estado relacionado con invalidaciones de objetos, eso no se replica con este elemento. Este elemento está únicamente enfocado en maximizar, o sea, minimizar, mejor dicho, el tráfico con el origen y mantener las caches calientes. Muy bien, gracias. Bien, solo lo que comentaba antes, es decir, la perspectiva general, sincronización de contenidos de caché y reducción de peticiones al backend, que en entornos críticos de mucho tráfico, pues sí tiene relevancia. Y bueno, pues con esto cumplimos los 20 minutos que nos habíamos propuesto para mini webinar, para no robar demasiado tiempo. Y eso sí, estamos en directo. Esto no es un webinar grabado. Entonces, que no se quede nadie con dudas. Aprovechémonos del tema. Hemos comentado algunas de las preguntas más frecuentes en las 2-3 anteriores transparencias. Tenemos aquí alguna por si nadie pregunta nada, pero ya vemos que hay alguna pregunta. Ricardo nos está haciendo alguna pregunta. Y antes de ir a las preguntas, y por si me olvido, tenemos previsto, está en agenda, un curso oficial de administrador de Varnish en España, al que, si tenéis interés, pues estáis, bueno, pues por supuesto estamos buscando a gente que le interese asistir y hemos con Varnish Software y Alenta, lo que vamos a hacer es a los 5 primeros, sí, esto va a sonar así muy supermercado, pero yo creo que alguien puede agradecerlo, a los 5 primeros que se apunten o que realmente pues manifiesten que van a ir al training, pues se les va a hacer un 30% de descuento. Queda dicho. Bien, vamos a las preguntas. Entonces, tenemos a Ricardo que nos pregunta si hay un nodo master y todos los demás son slave. Carlos. Vale, bueno, es una pregunta, claro, en el contexto de VHA y de la replicación VHA, pues no. Si tuviéramos que compararlo con una replicación al uso, esto sería una replicación multimaster. No, ningún nodo toma un rol inferior al de los demás, es decir, todos están replicando entre todos al mismo tiempo. Si un objeto ya está replicado, pues bueno, no se replica una vez identificado. Así que nadie toma el rol de master. Luego, esta es otra de las características que hace que el mantenimiento y el uso de VHA sea simple, porque, bueno, no hay que estar jugando bueno, ha desaparecido el máster, tengo que promocionar un esclavo, cosas de este tipo. Simplemente no existen esos conceptos. Sí, básicamente en el diseño se ha priorizado la sencillez y la robustez sobre otros esquemas que pueden ser más estrictos de sincronización de contenidos entre bases de datos, cachés, etc. Esa es la idea. Nos pregunta Ricardo si eso no genera mucho tráfico de red entre los nodos. Depende. No, bueno, generar, claro que genera tráfico de red entre los nodos porque es una replicación. De lo que se trata es de medir el coste, el impacto que puede tener las comunicaciones entre los nodos y entre los nodos y el backend, o el coste de computación del backend de recibir más peticiones de las que debe. Al final todo es una cuestión de estudiar el caso concreto. Lo que asumimos habitualmente es que hay una cercanía, una proximidad muy grande entre los nodos de Varnish. Y en los casos en los que no existe esta cercanía o están agrupados, como decía Carlos, en distintos data centers, bueno, pues hay formas de priorizar que, entiendo que es así, Carlos, corrígeme si me equivoco, unos nodos vayan a buscar su sincronización de contenidos o su contenido a los nodos que estén más cerca. Esa es la idea. Sí, se puede definir un criterio de cercanía utilizando el concepto de clúster. Yo antes lo he utilizado el concepto de clúster para ejemplificar la replicación entre un despliegue Varnish que está en más de un data center, aunque el mismo criterio se puede utilizar para, no sé, un cluster ser un rack, por ejemplo. En fin. Bien, nos pregunta el nivel de, bueno, HTML5 user, anónimo, sobre el nivel de dificultad en la adición, eliminación de nodos en caliente. Pues, de nuevo, entiendo que es una pregunta en el contexto de VHA. Y en ese caso, pues
Pues la dificultad tiende a cero. Quiero decir, activar, desactivar la replicación VHA mientras nuestros nodos Varnix están sirviendo tráfico, digamos, de producción, no interfiere con ese proceso en absoluto, ¿vale? Es decir, nuestros nodos estarían funcionando y en un momento dado, por ejemplo, podemos pues, parar la replicación. Bueno, perfecto, la paramos. No, dejaremos de replicar objetos entre nodos y tendremos posiblemente algo más de tráfico con los servidores de origen, pero nada más. Entonces, desde el momento en que eso es así, parar, arrancar la replicación no es algo que requiera de ningún tipo de preparativo, de planificación. En particular, añadir, quitar nodos, pues es un poco lo mismo. Añadir o quitar un nodo de la replicación es ajustar la configuración de VHA, que es una configuración muy, muy simple, tan simple como un listado de nodos, poco más. Y se trataría de ajustar eso, recargar el servicio y sin más. Bien, continuamos. Nos pregunta Xavi sobre si Varnish Plus es complementario a sistemas como Cloudflare o lo sustituye. Me adelanto. Vale, Cloudflare, entiendo, bueno, lo que conozco de Cloudflare puede funcionar como, entre otras cosas, como una CDN con caché, al margen de cuestiones específicas de protección contra ataques de denegación de servicio, filtrados y demás. Bueno, te comento, es una pregunta típica, la de, bueno, yo tengo en mi organización una CDN, ya sea Cloudflare, ya sea Akamai, es un súper clásico. Varnish, ¿qué me aporta? Bien, Varnish en muchas organizaciones que tienen cualquiera de estas CDNs, incluida la grande típica, lo utilizan como capa de caché intermedia entre esta CDN y sus servidores de origen o sus backends. Por una cuestión de, bueno, fundamentalmente control y flexibilidad sobre lo que pueden hacer. Por ejemplo, las invalidaciones, que son una parte muy importante en la gestión de una caché, esto no hemos hablado prácticamente hoy de ello, pero la idea de poner un contenido en caché durante un tiempo determinado y poder invalidarlo antes de que expire ese tiempo es muy importante en escenarios en los que, bueno, pues las peticiones al backend tienen mucho coste y la actualización de determinado artículo o contenido tiene que ser inmediata. Bien, esto en CDNs de las grandes es difícil de conseguir una invalidación tan rápida. Y lo que se suele hacer es poner tiempos de vida muy pequeños, con lo cual pues, estamos estresando más de lo que deberíamos nuestro backend. Esto con Varnish en el medio se soluciona, básicamente estableciendo las políticas más restrictivas o más, bueno, más detalladas en Varnish y utilizando la CDN como gran canuto, como gran distribuidor de contenidos. Y ese es uno de los usos más habituales de Varnish, es decir, tienes que pensar que muchas de las organizaciones que utilizan Varnish pues, requieren esa distribución a gran escala de contenidos utilizando CDN, pero al mismo tiempo necesitan esa flexibilidad a la hora de decidir cosas como, por ejemplo, el control de acceso. Y de esto hablaremos en el próximo mini webinar. O sea, respuesta rápida. Sí, es absolutamente complementario. Bien, nos pregunta Ricardo sobre el costo del curso. Esto ahora mismo, pues creo que está publicado. Tendría que revisarlo, pero bueno, yo creo que esta información, bueno, pues en el momento en que pidas información concreta, interés, pues se os facilita enseguida, pero creo que está en la página web del curso. Y sí, en principio es presencial y es en España. Bien, vamos a Olivier. Nos pregunta si un objeto llega a su TTL, ¿se puede configurar Varnish para que no actualice objetos si el backend da error? Carlos. Ok, pues sí, se puede hacer y vamos, y no hay nada extraño en hacer esto. A ver, en resumen, en el contexto de Varnish, a la hora de insertar un objeto en la caché, por supuesto existe la idea de TTL. Este objeto se va a guardar en caché durante, digamos, TTL de 1 hora, por ejemplo. Pero existe un concepto mayor, es que si a poco que os hayáis acercado a Varnish conoceréis, que es la idea de grace. El grace time es un añadido de tiempo opcional, pero que se suma al TTL. Luego, a la hora de guardar un objeto en caché, podemos decir, por ejemplo, que tiene un TTL de 1 hora y un grace de 24 horas. Eso significa que al final el objeto va a estar en caché 25 horas. 1 hora de TTL, las 24 de grace. Bueno.
Entonces, partiendo de ese punto, se puede configurar Varnish, o sea, out of the box no va a funcionar así, pero como una de las características que hacen a Varnish tan potente es su flexibilidad a la hora de la configuración, pues es posible configurar a Varnish y no entra en la categoría de cosa extraña, esto es de lo más normal, es posible configurarlo para que si el objeto ha llegado a su TTL, o sea, en el ejemplo que decía antes, pues lleva más de 1 hora en la caché, digamos que lleva 1 hora y 10 minutos, se pida al servidor de origen. Si el servidor de origen pues devuelve un error, un 400, un 500, lo que sea, se puede reiniciar el request internamente dentro de Varnish y, identificada la situación de que el backend tiene un problema, utilizar el objeto que tenemos guardado más allá de la hora. Como habíamos utilizado un grace time de 24 horas, el objeto realmente, aunque antiguo, todavía está en la caché. Y una vez hemos identificado, por tanto, que el servidor de origen nos está devolviendo pues, algo incorrecto, devolver el objeto antiguo, que siempre, en general, será preferible siempre a una página de error al usuario final. O sea que, resumen, sí se puede hacer, no es así out of the box, pero es una configuración esta que, bueno, entra en la categoría de las más habituales, de hecho. Así es vamos, lo más habitual. Es decir, no se trata solamente de que Varnish acelere el contenido, sino que además proteja al backend en casos en los que este pues, pueda no estar disponible, sirviendo contenido que aunque sea no tan fresco, nos libre de una página de error. Esa es la idea. Bueno, pues no tenemos en la lista de preguntas ninguna pregunta más. No hay nadie más que tenga alguna cosa. Ajá. Vale, nos dice Olivia que voy a buscar Gray en la doc. Carlos, no sé si... no, sí, en lugar de Gray es Grace, G-R-A-C-E. Sí, lo voy a escribir aquí. Ok, en el chat. Grace. Grace, sí, como gracia. O sea, se le da la gracia de estar un poco más o de ser servido durante un poco más de tiempo. Bueno, pues bien, creo que hemos cumplido con la estimación de tiempo para no hacer esto demasiado largo y más accesible. Tenemos alguna pregunta de última hora. Claudio nos pregunta si Varnish Plus incluye como componente exclusivo algún plugin o similar para integrar con CDEXIS. Muy buena pregunta. Y además, teníamos hace un momento, creo que se ha marchado ya, claro, como dijimos, 20 minutos, Gunnar, que es amigo y compañero de CDEXIS. Y bueno, yo creo que, Carlos, abusando una vez más, porque sé que has estado mirando este tema, si nos puedes dar 2 pinceladitas sobre la integración con CDEXIS. Bueno, los dos elementos de los que hemos hablado, o sea, VHA y MSE, como decía al principio Roberto, forman parte de un pack que recibe el nombre de Varnish Plus. Okay. Entonces, respondiendo a esta pregunta concreta, existe otro pack que recibe el nombre de Varnish Extend, ¿ok? Pues esto que se llama Varnish Extend es la suma de Varnish Plus, es decir, los elementos de los que hemos hablado hoy y otros, y además el panel de control de CDEXIS, el Open Mix de CDEXIS, para, por tanto, integrar ambos elementos. Al final, la idea de Varnish Extend es, apoyándose en la infraestructura de CDEXIS de monitorización global a base del panel de control de OpenMix, de poder ajustar el enrutado del tráfico, digamos, entre diferentes orígenes, en base a criterios pues, muy variados, la combinación de esos dos elementos, Varnish Plus, OpenMix, es Varnish Extend, y bueno, de hecho es eso, igual no es un plugin, no lo expresaría así, no es un plugin, es una solución cerrada que integra ambos productos. Y al final, abstrayendo un poquito, sin bajar mucho a lo técnico, al final lo que trata de resolver esta integración entre Varnish Plus y CDEXIS es
tener que tomar esa decisión binaria entre, bueno, yo utilizo Varnish y mi tráfico viene contra mis servidores Varnish y punto, o yo utilizo una CDN delante de Varnish y en todo momento utilizo esa CDN y en el origen pues corro Varnish. Para no tener que decantarse ni por una opción ni por la otra, sino que la decisión pueda ser un poco más dinámica en base a criterios de todo tipo, pues desde criterios de la hora del día, la ubicación del origen, el precio que pueda tener sacar el tráfico por una vía o por otra, en base a muchos criterios, al final, poder optar por CDN, por Varnish en otro CPD, utilizando el producto de Cedexis. Correcto, del que, bueno, quizás sería materia de otra presentación, pero bueno, básicamente Cedexis lo que busca, y ahí podéis encontrar información en su propia web, es utilizar de forma provechosa distintas CDNs, o sea, una de las motivaciones es utilizar de forma eficiente distintas CDNs que tengamos contratadas utilizando a Cedexis como árbitro selector en función de una serie de parámetros de cuál es la mejor. Ah, sí, nos preguntan cómo se escribe Cedexis. Bueno, pues sí, es que la pronunciación mía a veces deja mucho que desear. A ver, Cedexis. Vale. Muy bien, pues ¿tenemos alguna cosilla más por ahí que podamos ayudaros? Insisto, estamos en directo desde el noroeste de España. Buenas tardes a los de aquí, buenos días a los de allá. Muy bien, pues vamos a dejar entonces por hoy. Os recuerdo que tenemos un training oficial en mayo, el 23 de mayo en Madrid, al que podemos ofrecer un pequeño descuento, no es tan pequeño, 30% a los 5 primeros inscritos. Y en breve recibiréis también un correo con la invitación a un segundo webinar, mini webinar, en el que volvemos a tratar alguna cosilla que viene incluida en Varnish Plus y que esperamos que os pueda servir de ayuda. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ahí, espera, que nos preguntan aquí alguna cosa última ahora, Olivier. A ver, las métricas más importantes, Olivier. ¿A qué te refieres, Olivier? A ver si Olivier nos dice algo. Sí, monitorización, dice por aquí. Ah, bueno, y acaba de... Claro, bueno, esto es una consulta de carácter bastante general sobre Varnish. Te cuento desde una perspectiva no muy de bajo nivel técnico sobre lo que hemos aprendido a la hora de monitorizar Varnish. Si puedes permitirte monitorizar todo, y aquí Carlos que me corrija si me equivoco y digo alguna barbaridad, monitorizado todo, porque si bien hay una serie de ítems que son más interesantes que otros, cuando pase algo, y ese algo, estamos hablando de sistemas complejos, estamos hablando de escenarios complicados, para hacer el análisis, pues cualquier información puede ser útil. Entonces, nuestra aproximación, por ejemplo, utilizamos con frecuencia Zabbix como software de monitorización. Bueno, pues desde aquí, de hecho, Carlos ha desarrollado un template que acumula, toma básicamente todo lo que, no todo, pero casi todo lo que nos puede ofrecer como monitorización Varnish, y en algunos casos pues se ha mostrado que algo que en principio, bueno, esto a lo mejor no es útil, sí ha resultado útil para encontrar una instrucción extraña. Entonces, las más importantes, Carlos. Pues, a ver, todo lo que ha dicho Roberto es así, ¿no? Al final se trata de tener monitorizado todo lo posible para llegado el momento de tener que entender algo que ha pasado, tener datos en los que apoyarse, pero sí es verdad que hay algunas de las métricas en las que son más interesantes que otras, como mínimo para definir alertas, ¿no? Si algo en esas métricas está extraño, debería de verse. Bueno, pues hablar de eso posiblemente dé para todo el tiempo que hemos hablado, de lo que hoy hemos hablado, ¿no? Pero bueno, al menos por responder algo y por dar una idea, pues por ejemplo, una muy tonta, pero muy
pero que es muy conveniente monitorizar es el uptime del proceso hijo. Barney son dos procesos, un padre monitor, un hijo, bueno, pues el uptime de ese proceso. En cualquier momento que cae, si no es porque ha habido un reinicio voluntario del servicio, es la alerta de que algo debe estar pasando. Hay que monitorizar el espacio utilizado en los almacenamientos. Por ejemplo, hablábamos del MSE, pues hay que monitorizar si estamos llegando al límite del almacenamiento, pues para considerar si queremos aumentar el almacenamiento o queremos recortar los TTLs de los objetos. Tenemos que monitorizar cuando tenemos sesiones que están esperando a que se creen threads, porque puede significar que no está bien dimensionado algo en algún lugar. En fin, un montón de cosas realmente. Sí, sí. Vale. Nada, gracias a ti, Olivier. Pues si nadie levanta la mano, casi vamos a dar por concluido este mini webinar. 2 segunditos. 1. Un Mississippi. Ok, bueno, muy bien, pues nada, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Esperamos veros de nuevo en un par de semanitas, que creo que es el siguiente, 2 o 3 semanas. Os notificaremos por correo electrónico y un placer. Gracias.